Nicolás Maduro se declaró no culpable de cargos de narcotráfico y otros delitos durante su primera comparecencia este lunes ante un tribunal de Nueva York, 2 días después de haber sido capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Nicolás Maduro compareció ante la justicia tras su captura. Se declaró inocente y un hombre decente. Está acusado de narcoterrorismo. La próxima audiencia judicial fue fijada para el 17 de marzo. Su abogado, Berry Pollack, afirmó que no solicitará la libertad bajo fianza. Al mismo tiempo, Delcy Rodríguez asumió formalmente como presidenta encargada de Venezuela. La juramentación se realizó en una ceremonia en la Asamblea Nacional, encabezada por su hermano Jorge Rodríguez. Durante su discurso, calificó los hechos ocurridos el sábado como el secuestro de 2 héroes. Ya basta, así reaccionó el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, tras la nueva amenaza de anexión de Donald Trump, quien insiste en que la isla debería formar parte de Estados Unidos. La Unión Europea mostró su apoyo a Dinamarca. Soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente, el presidente de mi país. Eso fue lo que dijo Nicolás Maduro este lunes en su primera comparecencia en la Corte Federal de Nueva York. El líder chavista está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, al igual que su esposa, Cilia Flores, que también se declaró no culpable. En la nueva acta de inculpación se encuentran el hijo del depuesto mandatario Nicolás Maduro Guerra y el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello. No a la sangre por petróleo, manos fuera de Venezuela. Así corean los manifestantes en el exterior de la cárcel de Nueva York, donde permanece recluido Nicolás Maduro tras su captura antes de su primera comparecencia ante un tribunal estadounidense. Da igual lo que uno piense del gobierno de Maduro, el gobierno de los Estados Unidos no tiene derecho a intervenir en un país soberano y declarar abiertamente que va a tomar su petróleo y su oro. Lo que ha hecho el presidente Trump es ilegal y una vergüenza para Estados Unidos. Un atónito Nicolás Maduro aterrizó custodiado el pasado sábado en suelo estadounidense. También su esposa Cilia Flores, horas después de ser capturados ambos en Caracas por un sorpresivo operativo llevado a cabo por fuerzas especiales estadounidenses. La sesión judicial aborda la acusación sustitutiva presentada en su contra, que también incluye a su hijo y a otras 3 personas. Uno de ellos es el presunto líder de la pandilla Tren de Aragua. El líder chavista enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. Se espera que la audiencia en el Tribunal Federal de Manhattan acapare la atención mundial. Los principales medios internacionales ya tienen sus lugares reservados para seguir la primera presentación de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos. David Alandete sigue para nosotros este juicio contra Nicolás Maduro. David, ¿cuáles son exactamente los cargos federales que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos? Se enfrenta en este momento a una serie de cargos que tienen que ver con narcoterrorismo. Ha sido ya la comparecencia. Nicolás Maduro ha comparecido ante el juez, que le ha leído los derechos y le ha decretado prisión sin fianza. La siguiente vista será para el 17 de marzo. En ese momento volverá a comparecer y se dará ese inicio del proceso después de la lectura de los cargos. A lo que se enfrenta Maduro en este momento es a una cadena perpetua. Él ha dicho que se considera un hombre libre, inocente, y ha pedido incluso una visita consular. Bueno, tenemos entendido que también se declaró no culpable. ¿Cuánto podría durar la batalla legal y cuáles son los próximos pasos inmediatos, además de esa fecha ya clave que nos acabas de dar? Se trata de un caso que se prolongará bastante. Como te decía, hasta el 17 de marzo no va a volver a comenzar esta vista. No se van a retomar esos cargos, ni siquiera se va a comenzar a dirimir el caso. Él ya ha contratado a Sidney Pollack, que es el abogado que representó a Julian Assange. Esto es muy importante. El abogado de Assange consiguió que el fundador de Wikileaks, se declarara culpable de un cargo de espionaje y saliera después en libertad.
Además, Assange se coordinó con Baltasar Garzón, el ex juez español, que representó al supuesto testaferro de Maduro, Alex Saab, que fue liberado por Joe Biden. El caso probablemente se demore años. Es el mismo caso en el que se ha juzgado al Pollo Carvajal, Hugo Armando Carvajal, extraditado desde España, que además se acaba de declarar culpable. Su sentencia será leída en febrero y está colaborando con la Fiscalía. ¿Y dónde permanecerá detenido Nicolás Maduro mientras dure el proceso? Y en caso de que resulte culpable, ¿dónde será recluido y cuál será la pena que puede tener? De momento va a permanecer en ese penal en Brooklyn, en el que se le ha dotado de una celda. Están separados él y su mujer cuando están bajo la custodia de las autoridades carcelarias. Va a quedar allí hasta que se inicie el juicio, porque no hay una condena firme y no va a ser trasladado a un penal federal. El caso lo está instruyendo el Distrito Sur de Nueva York y, por lo tanto, le corresponde ese centro de detención al que ha sido traído. Aquello llevó también al hecho de que fuera justo desde Guantánamo hasta Nueva York, diera tierra allí y, por lo tanto, esa es la jurisdicción que se le aplica. Ya Clay Houghton, que es el fiscal al cargo del Distrito Sur de Nueva York, ha dicho que se hará cargo de él. Fue nombrado por Trump el pasado mes de agosto. Muchísimas gracias, David Alandete, por estos detalles de esta primera comparecencia de Nicolás Maduro en Nueva York. Y la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, juramentó este lunes en el Parlamento venezolano como presidenta interina tras la orden del Tribunal Supremo de Justicia fin al chavismo, que le otorga el cargo por 90 días prorrogables ante la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en territorio venezolano. Horas antes, el oficialismo ratificó su control parlamentario con la reelección del diputado Jorge Rodríguez como su presidente en la sesión de renovación anual prevista por la Constitución. Así comienza el nuevo periodo legislativo, con una mayoría chavista, 29 opositores y una gran incertidumbre política en el país. Nos vamos ahora de inmediato a Caracas. Elizabeth Hostos tiene más detalles para nosotros. Elizabeth, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada. Era la vicepresidenta del gobierno de Maduro, no reconocido por Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué legitimidad tiene el mandato de Delcy Rodríguez y se espera que convoque realmente a elecciones? Un saludo especial, Silvia, para ti y a la audiencia. Sí, en efecto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el viernes emitió una interpretación del artículo 234 de la Constitución Bolivariana del año 99, en donde señala que Delcy Rodríguez puede ser presidenta interina por un tiempo prolongado, mucho más allá de los 6 meses de la ausencia de Nicolás Maduro, en caso de que ésta se dé, por cuanto fue una extracción forzada del mandatario bolivariano hacia los Estados Unidos. En este caso, se prevé que Delcy Rodríguez esté más de 6 meses en el poder, en el caso de que Maduro no regrese a Venezuela, y en consecuencia no está prevista una elección. En este caso, Silvia. Bueno, y mientras tanto también la Asamblea Nacional se instaló hoy y ratificó a Jorge Rodríguez como jefe del Poder Legislativo. Se pronunció sobre el decreto de estado de conmoción exterior. ¿Qué implica este decreto y qué alcance tendría además? Sí, juramentó Jorge Rodríguez a su hermana Delcy en el cargo de la primera magistratura nacional y no se refirió taxativamente a este decreto de conmoción exterior, que es la primera vez que se activa en Venezuela, pero en Gaceta Oficial trascendió, ya es público, notorio y comunicacional, que este decreto tiene algunos mecanismos de coacción que generarán polémica según grupos de derechos humanos que hemos consultado. Por ejemplo, que se ordena la captura de los ciudadanos venezolanos que hayan apoyado la acción de los Estados Unidos o alguna intervención en tierra venezolana. También se faculta al gobierno nacional a militarizar al país, a militarizar la frontera e incluso a cerrarla. También se faculta al gobierno a resguardar con militarización a la industria petrolera y a la industria eléctrica. Este decreto fue emitido el 29 de septiembre y fue firmado por Nicolás Maduro y se conoce hoy día, como bien te señalaba, Silvia. Muchísimas gracias, Elizabeth Hostos, desde Caracas, por estos detalles. Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Bueno, Colombia y Brasil han reforzado sus fronteras tras la creciente tensión política con Estados Unidos y los ataques que derivaron en la detención de Nicolás Maduro. Brasil reabrió la frontera con Venezuela, que estuvo cerrada tras la detención de Maduro. El ministro de Defensa brasileño José Múcio aseguró que la situación fronteriza no ha registrado el aumento esperado para este lunes. Colombia también intensificó la vigilancia militar en las regiones fronterizas con Venezuela. Sin embargo, en el puente internacional Simón Bolívar, principal punto de paso entre ambos países, la situación este lunes parece normal y sin riesgo de que se produzca una crisis humanitaria. Después de la operación en Venezuela, Trump amenazó a su homólogo colombiano Gustavo Petro con enviar a su país una misión de Estados Unidos como la de Venezuela. Hablamos con Felipe Abondano en Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, de esto. Felipe, ¿cómo ha respondido Petro ante la amenaza estadounidense? ¿Qué tal, Silvia? Pues Petro utilizó sus redes sociales para no solo recordar lo que le ha significado a Colombia la lucha contra el narcotráfico, sino también para desmentir las afirmaciones que hace el presidente de los Estados Unidos sobre su participación en este crimen. Y también defendió las políticas que ha tomado su gobierno para luchar contra los narcotraficantes, incluyendo la inclusión de 30.000 hectáreas de hoja de coca en programas de sustitución voluntaria que le permitirán a los colombianos vivir de otro modo y tratar de reducir la cantidad de hoja de coca y de cocaína que se produce en el país. Hay que recordar que Colombia ha luchado mucho tiempo contra los narcotraficantes y que esto ha tenido un impacto muy serio no solo para la sociedad colombiana, sino también para los políticos. Bueno, ¿y cuál es la situación en la frontera? ¿Se teme que venezolanos crucen esa frontera para llegar a Colombia? ¿Cuál es la situación que está pasando allí? ¿Qué medidas prepara el gobierno de Petro al respecto? Bueno, se esperaba una gran oleada de migrantes que vinieran hacia Colombia después de lo que sucedió en Venezuela. Esto definitivamente no está sucediendo. El gobierno colombiano dispuso de 30.000 efectivos militares que están garantizando la seguridad de 4 pasos fronterizos que conectan a Cúcuta con Venezuela. Allí hacen presencia pues, tanques y el ejército colombiano, pero la situación es relativamente tranquila. También se dispuso de algunos sistemas de atención de emergencia para quienes decidan migrar a Colombia, pero esto no está sucediendo porque hay mucha incertidumbre del lado venezolano. También tenemos reportes de que ha habido ataques contra la prensa que ha intentado cruzar la frontera y que hay algunas restricciones a la movilidad en esta zona, pero por parte de la Guardia venezolana. Muchos sienten que la situación sigue siendo pues, relativamente la misma. El chavismo sigue en el poder. Muchísimas gracias, Felipe Abondano, desde Cúcuta, Colombia. A ti, Silvia. Y seguimos ampliando en la economía. Rosa Casals. Y hablamos de petróleo porque el presidente Trump ya ha dicho que quiere el crudo de Venezuela. Con el chavismo y la nacionalización de la industria petrolera, las otrora importantes infraestructuras de Venezuela quedaron obsoletas y sin capacidad para refinar o procesar el crudo necesario para su transporte. La producción del país está estancada. Venezuela lleva años sometida a sanciones económicas y depende en gran medida de la llamada flota fantasma para exportar su crudo, que se dirige en buena parte a China. Algunos analistas consideran que haría falta una inversión de hasta 200.000 millones de dólares para que la producción vuelva a los 3 millones de barriles diarios que llegó a alcanzar el país. En este contexto, el presidente Trump dice que Estados Unidos reparará la infraestructura petrolera de Venezuela. Donald Trump quiere el petróleo de Venezuela. Tenemos la oportunidad de conversar sobre este asunto con Jesús Renzullo Narváez, investigador asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA en Hamburgo. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿qué interés debería tener Trump en realizar una inversión de miles de millones de dólares durante años para levantar una industria devastada? Muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, son 3 principales razones por las que Estados Unidos tiene el interés de reinsertarse en Venezuela y reactivar la industria petrolera. La primera es porque, aunque no se puede restablecer los niveles de producción petrolera venezolanos a los niveles de los 90, alrededor de los 3 millones de barriles, sin una gran cantidad de inversión y una gran cantidad de tiempo,
ciertos niveles de aumento de la producción sí son posibles. 200.000, 300.000 barriles al día extra no serían difíciles de alcanzar en los próximos meses. Y eso es un aumento en el flujo petrolero que a Trump le interesaría y a algunas empresas petroleras les interesaría. Segundo, es que Estados Unidos trata de restablecer su huella dentro del territorio latinoamericano bajo su nueva doctrina de seguridad nacional, este nuevo corolario de la doctrina Monroe, que Trump ha llamado la doctrina Don't Row. La idea es justamente restablecer la supremacía de las empresas americanas dentro de lo que Estados Unidos considera su principal esfera de influencia. La última y una de las más importantes es que uno de los intereses más grandes de Trump es que aumente la producción de petróleo a nivel global para asegurar que los precios del petróleo se mantengan bajos y así mantener su política de reducción de los precios energéticos para mantener la inflación baja en los Estados Unidos, una de sus principales propuestas de campaña. Trump quiere que las petroleras estadounidenses inviertan en Venezuela, pero ¿por qué deberían aventurarse en un país sin seguridad jurídica? Hay mucha aprehensión dentro de varias empresas petroleras americanas, que de hecho ya le han demostrado a Trump que no están seguros de si es siquiera rentable entrar en el territorio venezolano. Eso no es completamente cierto. Hay ciertos pozos que serían rentables, no todos, pero algunos. Y hay algunas empresas petroleras que podrían beneficiarse. Por ejemplo, las empresas petroleras que ya tienen un desarrollo histórico o que ya tienen una huella dentro del territorio, como Chevron, como Exxon, como ConocoPhillips, como BSL, ya tienen la oportunidad de obtener pozos que fueron expropiados o activos que fueron expropiados y ser remunerados por justamente reparaciones. Eso ya de por sí es una ganancia para estas empresas petroleras. La segunda es que varias empresas de estas tienen bonos de la deuda de Venezuela o bonos de la PDVSA. Está en el interés del gobierno estadounidense y de estas empresas reactivar la producción petrolera y de reactivar la economía venezolana para que se reevalúen estos bonos y por lo tanto dejen de ser un activo perdido, un activo a la deriva y se conviertan en algo que puedan transar por más dinero. Jesús, Rusia y China han realizado inversiones millonarias en Venezuela a cambio de petróleo. ¿Qué ocurrirá con el crudo que Caracas tiene comprometido con sus aliados? Brevemente, por favor. Es una excelente pregunta. De hecho, depende de los aliados. Rusia, Irán y quizás Cuba probablemente vayan a recibir el peor lado de la doctrina Monroe y Estados Unidos probablemente solicite cortar lazos con ellos y reducir los envíos de petróleo. Pero países como China, con los cuales Estados Unidos está más en un entente actualmente, luego del estallido económico que tuvieron en los últimos meses, probablemente siga recibiendo crudo. De hecho, hay información de que algunos buques petroleros están siendo enviados hacia China en estos mismos momentos. Jesús, muchísimas gracias por todas estas claves y para ayudarnos a entender un poco mejor lo que está ocurriendo allá en Venezuela. Saludos. Un placer. Muchas gracias. Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles, superando incluso a Arabia Saudita. Sin embargo, su producción representa menos del 1% del total mundial. El gobierno estadounidense ha mostrado interés en acceder al crudo venezolano, pero para las refinerías de Estados Unidos sería probablemente complicado operar en ese país sin garantías de seguridad jurídica. A bordo del Air Force One, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró lo que muchos creen que es su principal interés en Venezuela. Venezuela ahora mismo es un país que está muerto, hay que revivirlo. Vamos a realizar grandes inversiones en compañías petroleras para recuperar su infraestructura. La industria petrolera está lista. Por décadas, Estados Unidos fue un aliado clave del sector petrolero venezolano, con las compañías invirtiendo fuerte en el país. ExxonMobil y ConocoPhillips dejaron el país en 2007 tras una ola de expropiaciones del gobierno de Chávez. Solo Chevron siguió en Venezuela y en 2022 la empresa obtuvo una exención para reanudar las exportaciones de petróleo de sus operaciones conjuntas en Venezuela. Desde que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA en 2019 para presionar el gobierno chavista, la producción de crudo colapsó. Ahora Venezuela produce 1 millón de barriles de crudo por día, bastante menos que los 3 millones que producía a comienzos de los 2000. Ahora China es el mayor importador de petróleo venezolano. En 2023, casi 2/3 de las exportaciones de crudo fueron a China, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
Nuevas inversiones norteamericanas en Venezuela podrían sufrir varios desafíos, según los expertos. Si las compañías estadounidenses vienen a Venezuela a invertir en proyectos de petróleo, tendrán que reemplazar a los proyectos rusos y chinos en el país. Rusia invirtió más de 17.000 millones de dólares y las empresas chinas más de 20.000 millones en la industria petrolera de Venezuela. No creo que estén contentos con perder sus inversiones. Por ejemplo, en noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una extensión de 15 años a una asociación entre PDVSA y la estatal rusa Zarubneft, que opera en 2 pozos petroleros en Venezuela. En agosto de 2025, la China Concord comenzó operaciones en 2 yacimientos venezolanos con planes de invertir más de $1.000 millones. China condenó enérgicamente el ataque de Estados Unidos contra Venezuela. En Venezuela yacen las mayores reservas de crudo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles disponibles. Las petroleras extranjeras van a competir para aumentar su producción en el país, pero que puedan hacerlo rápidamente va a depender del devenir político. Y tenemos más asuntos. Vamos a hablar de las ansias expansionistas de Donald Trump. Y por eso hablamos de Groenlandia y del miedo que existe en Dinamarca. La primera ministra de ese país, Mette Frederiksen, conminó al presidente estadounidense Donald Trump a cesar sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia. Tras el ataque en suelo venezolano, el tema ha vuelto a generar polémica. La esposa de Stephen Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump, publicó un mapa de Groenlandia cubierto con una bandera estadounidense, acompañado por la palabra pronto. El domingo por la tarde, Trump reiteró nuevamente a bordo de su avión presidencial su intención de tomar el control sobre este territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. Necesitamos Groenlandia por nuestra estrategia de seguridad nacional. Justo ahora Groenlandia está rodeada por todas partes de barcos rusos y chinos. Necesitamos Groenlandia por su propia seguridad y Dinamarca no está en condiciones de garantizarla. Y vamos ahora a Gaza, donde una nueva prohibición impuesta por Israel a las organizaciones no gubernamentales internacionales está afectando gravemente los esfuerzos humanitarios. Israel afirma que las nuevas y estrictas normas evitan que los terroristas se infiltren en las ONGs, pero los habitantes de Gaza afirman que las restricciones solo consiguen que la población de la franja no reciba la ayuda que necesita desesperadamente para sobrevivir. Médicos Sin Fronteras era la principal organización de ayuda médica que operaba en Gaza. Ahora, unos días después de su prohibición, los recursos esenciales en la franja escasean. Antes recibía medicamentos de Médicos Sin Fronteras, pero ahora ya no puedo conseguir nada. No hay medicinas. Israel ha prohibido el acceso a 37 ONGs internacionales que trabajaban en Gaza, después de que éstas se negaran a compartir las listas de sus empleados palestinos con las autoridades israelíes. Según Israel, las nuevas regulaciones impiden que agentes terroristas se infiltren en las ONGs y que la organización terrorista Hamas se apropie de la ayuda humanitaria. Israel ha ordenado a las ONGs vetadas que salgan de Gaza en un plazo de 60 días. Las organizaciones prohibidas operan en diversos sectores: salud, educación, protección de la infancia y apoyo a las mujeres y a las personas mayores. Esta prohibición afectará enormemente a los residentes de Gaza, privándoles de los servicios que prestan estos grupos de ayuda internacional. La decisión de Israel llega cuando los habitantes de Gaza se enfrentan a las duras temperaturas invernales. Naciones Unidas afirma que la escasa protección contra las inclemencias del tiempo ha causado la muerte de varios niños en las últimas semanas. Me desperté mojada por la lluvia. El agua se filtraba por todas partes. Pasamos la noche con la ropa y las mantas empapadas. No sé dónde colgarlas ni qué hacer. Llevamos una vida miserable. La carpa en la que vivimos no es buena ni para el verano ni para el invierno.
La prohibición de las ONGs internacionales es la última amenaza para la vida de los palestinos de Gaza, que esperaban que el reciente alto el fuego les proporcionara un poco de tranquilidad. Y las autoridades suizas han comenzado a repatriar los cuerpos de las personas que murieron en el incendio de un bar mientras celebraban el Año Nuevo en Crans Montana. Con los nombres de todos los fallecidos y heridos finalmente confirmados, crece la demanda de respuestas a muchas interrogantes sobre esta tragedia. Los cuerpos de 5 adolescentes italianos llegan al aeropuerto de Milán, donde son recibidos por sus familiares. Son solo algunas de las víctimas del mortal incendio en el bar Le Constellation en la estación de esquí alpina de Crans Montana, ahora una ciudad en duelo. Las autoridades suizas creen que el incendio se inició cuando las bengalas adheridas a las botellas de champán entraron en contacto con el techo revestido de espuma en la madrugada del jueves, mientras la gente celebraba el Año Nuevo. De las 40 personas fallecidas, la mitad eran menores de 18 años. Además de 21 ciudadanos suizos, entre las víctimas había franceses, belgas, portugueses e italianos. Ahora, mientras los cuerpos regresan a casa, las autoridades exigen respuestas. La Fiscalía Suiza ya ha abierto una causa penal contra 2 gerentes del bar. En Italia, por supuesto, la gente se pregunta cómo ha podido ocurrir todo esto. Lo que le digo a la prensa italiana es que en Suiza hay leyes excelentes, igual que en Italia. Tenemos que averiguar si en el bar Le Constellation se respetaban esas leyes. El presidente francés Emmanuel Macron estará entre los asistentes a la ceremonia que se celebrará el viernes en Suiza en memoria de las víctimas, entre las que se encuentran 9 franceses. Mientras tanto, médicos de toda Europa luchan por salvar a la mayor cantidad de víctimas gravemente heridas. Más de 80 siguen internadas en el hospital. Tenemos aquí a un paciente de 18 años que sufrió quemaduras en más del 20% de su superficie corporal y además tiene una lesión por inhalación. Necesitará una larga rehabilitación antes de la fase de tratamiento. La tragedia de Año Nuevo que se desató en cuestión de segundos deja dolor y sufrimiento incalculables. Cambiamos de tema. Una cadena japonesa de restaurantes de sushi desembolsó casi $3.2 millones por un atún de aleta azul de 243 kilos. Kiyomura Corporation pagó esta cifra récord en la famosa subasta de Año Nuevo del mercado de pescado de Toyuso en Tokio. El director de la empresa, Kiyoshi Kimura, reconocido como el rey del atún, declaró que esperaba que el preciado pescado animara a Japón en momentos en que su nuevo gobierno intenta sacar al país de una crisis económica. La subasta también pone de manifiesto la ligera recuperación de las poblaciones del atún de aleta azul en el Pacífico tras su práctico colapso. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.